Hubo un tiempo en que el tiempo aún no corría, ni segundos, ni minutos, ni años, todo era eternidad suspendida, como si el Creador hubiera contenido la respiración del universo. Fue en ese silencio puro que el primer hombre despertó. Adán, moldeado del polvo, le soplaron vida por las narinas y sus ojos se abrieron a un mundo sin dolor. El Edén era su hogar y el propio Dios paseaba entre los árboles al atardecer. Adán no conocía el miedo ni el fin. Él fue hecho para durar, pero un fruto prohibido y una elección equivocada sellaron el destino de toda la humanidad. El tiempo, que antes dormía, despertó hambriento, comenzó a devorar los días, los cuerpos, las memorias, y en medio de ese nuevo mundo caído, siglos después, un nombre se levantaría con un hecho silencioso y casi olvidado: Matusalén. Él vivió más que todos. Casi milenios después de Adán, su existencia se convirtió en un misterio. Pero al final, entre el primero y el más longevo, ¿quién ganó la batalla contra el tiempo? Adán caminaba entre ríos que dividían tierras fértiles, nombraba animales, tocaba hojas que nunca se marchitaban. La vida le obedecía y el tiempo parecía su aliado. Él no nació, fue hecho. Y por eso llevaba algo que nadie más tendría: el recuerdo del propio Creador moldeando su ser. Pero el precio de la libertad era la posibilidad de la caída. Cuando sus pies se alejaron del camino de la obediencia, una grieta atravesó el tejido del mundo. El cuerpo, antes eterno, pasó a encorvarse. La piel sintió el peso del tiempo. Aún así, Adán vivió mucho. 930 años, para ser exactos. Es lo que nos dice el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 5. Una vida lo suficientemente larga para ver hijos, nietos, bisnietos, y el mundo volviéndose irreconocible. Pero, ¿fue esto una bendición o un castigo? Ahora, lo que parecía un hecho inigualable será puesto a prueba, porque existe otro nombre, escondido entre generaciones, que superó incluso al primer hombre. Y es eso lo que vas a descubrir ahora, aquí en el canal Virtud en Verso. Matusalén, un nombre que resuena como un susurro en las genealogías, pero que guarda un récord inigualable: 969 años de vida. Ningún otro ser humano, según los registros bíblicos, caminó tanto tiempo sobre esta tierra. Él nació en el seno de una generación que aún sentía los ecos del Edén, pero ya veía el mundo sumergido en la corrupción. Hijo de Enoc, aquel que anduvo con Dios, Matusalén lleva en su nombre el peso de la revelación. Algunos estudiosos afirman que su nombre puede significar: cuando él muera, vendrá el juicio. Y de hecho, el año de su muerte coincide con el diluvio de Noé. Su tiempo no fue solo extenso, fue simbólico. Él fue testigo de la degradación de la humanidad, el distanciamiento de lo divino, y aún así permaneció. Vivió más que Adán, más que todos. Pero la pregunta que no se quiere callar es: ¿vivir más significa vencer, o es solo soportar más tiempo el dolor de un mundo roto? Es curioso pensar que Adán y Matusalén jamás se encontraron, y aún así caminaron bajo el mismo cielo y heredaron la misma sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. El primero recibió esa maldición como el fin de un paraíso, el otro como herencia de un mundo ya herido. Adán presenció el nacimiento del dolor, vio la muerte acercarse por primera vez con la tragedia de Abel. Matusalén, por su parte, caminó entre generaciones que olvidaron el nombre de Dios, observando la creciente maldad de los hombres. Uno nació en la perfección y cayó en la imperfección. El otro nació en la imperfección y sobrevivió en ella casi un milenio. Y es aquí donde el duelo comienza a revelar sus capas ocultas. No se trata solo de quién vivió más años, sino de quién cargó más peso en cada año vivido. Porque vivir mucho puede ser una dádiva o una maldición disfrazada de tiempo. En este campo invisible, donde los siglos son espadas y los días son escudos, ¿quién realmente venció? Adán conoció el mundo antes del dolor, antes de la malicia, antes de la vergüenza. Su aliento fue el primero en mezclarse con el aire de la creación.
Cada paso en el jardín era acompañado por el sonido suave del propio Creador. Pero después de la caída, él vio el paraíso ser cerrado, el suelo maldecido y el sudor tomar el lugar de la paz. Él fue el primer padre, el primer agricultor, el primero en sentir culpa. Matusalén, por otro lado, no conoció el Edén, pero nació de un linaje que aún escuchaba ecos de la presencia divina. Creció a los pies de Enoc, hombre que fue llevado sin ver la muerte por andar con Dios. Génesis 5:24. Matusalén quizás haya oído historias de un tiempo en que el hombre era inmortal y soñado con aquello que jamás vio. En sus casi 1000 años, él fue testigo de la degeneración de la humanidad hasta los días de Noé. Y allí, en el umbral entre el mundo antiguo y el juicio divino, él cayó. Su vida terminó en el mismo año en que las aguas lo tomaron todo. ¿Sería esto coincidencia o propósito? Adán murió con 930 años, pero su muerte no fue solo biológica. Fue el fin de una era. Cuando su cuerpo regresó al polvo, se cerró el ciclo del primer hombre, aquel que vio el mundo nacer y comenzar a morir. Matusalén, al partir a los 969, fue como una vela que resistió hasta el último instante antes de que el vendaval del diluvio apagara todas las otras. Adán engendró hijos e hijas, vio la violencia brotar entre hermanos y quizás haya llorado más de lo que sonrió. Matusalén vivió tiempo suficiente para ser tatarabuelo de Noé, el hombre que heredaría el futuro. Es posible que, en sus últimos días, él haya sentido el aire pesado, los cielos enmudecer y percibido que algo grande se acercaba. 2 muertes marcadas no solo por años, sino por atmósferas distintas. Adán como el marco de la pérdida del paraíso. Matusalén como el último aliento antes de la gran purificación. Y en medio de estas existencias extraordinarias, la pregunta se renueva: ¿quién al final soportó mejor el tiempo? ¿El que vio el Edén o el que sobrevivió a la corrupción? En el combate entre Adán y Matusalén no hay un ganador claro, hay lecciones profundas. Adán fue el pionero de la existencia humana, el primero en conocer la luz y las sombras. Su vida es una invitación a la reflexión sobre el origen y la fragilidad de la humanidad. Matusalén, por su parte, es el símbolo de la resistencia y del paso del tiempo. El hombre que cargó el peso de los siglos, pero también el testimonio de la decadencia. Vivir mucho no significa necesariamente vivir bien, y no siempre la longevidad trae sabiduría. Lo que nos cuentan estas historias, reunidas en la Biblia, es que la vida, corta o larga, debe ser vivida con sentido. En el canal Virtud en Verso estás invitado a explorar estas y otras reflexiones sobre personajes que marcaron la historia bíblica, para que podamos juntos desvelar el misterio del tiempo y de la existencia. Adán y Matusalén representan cada uno un capítulo distinto de la historia humana. El primero, un punto de partida lleno de esperanza y potencial. El segundo, un testimonio del paso implacable del tiempo y de las consecuencias de las elecciones humanas. Mientras Adán vio el amanecer de la creación, Matusalén encaró el ocaso de una era. La longevidad de él, casi 1000 años, no fue solo un número, sino un registro de la persistencia humana ante la corrupción y el sufrimiento. Es fácil imaginar que, en cada día que pasaba, Matusalén contemplaba los cambios del mundo, las generaciones que surgían y morían, y sentía el peso de un destino inevitable. Lo que ambos enseñan, sobre todo, es que el tiempo no solo se mide en años, sino en experiencias, elecciones y legados. Y es esa lección la que el canal Virtud en Verso te trae, con historias que traspasan las páginas de los libros y entran en el corazón. Adán es el punto inicial de la humanidad, creado a imagen y semejanza de Dios, viviendo en el Edén en perfecta comunión. Su tiempo en el paraíso estuvo marcado por la inocencia, hasta que la desobediencia trajo la consecuencia inevitable de la expulsión y de la mortalidad. Pasar de la inmortalidad a la mortalidad fue la mayor transformación vivida por Adán, que fue testigo del primer dolor, la pérdida de la comunión perfecta y el inicio del sufrimiento humano. En contraste, Matusalén nunca conoció el paraíso.
paraíso, pero vivió en un mundo ya herido, marcado por la maldad creciente que culminaría en el diluvio. Su longevidad fue una especie de vigilia sobre un mundo condenado, un tiempo de espera por el juicio que estaba por venir. A pesar de su largo tiempo, él no escapó a la muerte, ni a la destrucción que arrasó la tierra. Así, mientras Adán es símbolo del comienzo de la caída, Matusalén representa el límite final de aquella era. Entre estos extremos, el tiempo gana un peso diferente, no solo de años vividos, sino de experiencias cargadas, de historias presenciadas y de la inexorable marcha del destino humano. La vida de Matusalén estuvo marcada por una duración tan extensa que él probablemente vio a la humanidad crecer, decaer y prepararse para un nuevo comienzo. Cada generación que pasaba llevaba una parte del legado de la creación, pero también un fardo pesado de errores y pecados. Él vivió en un tiempo donde la violencia y la corrupción se volvieron la norma, una época en que el propio corazón humano parecía endurecerse cada vez más. En medio de todo esto, Matusalén permaneció como un testigo silencioso, quizás esperando una intervención divina que cambiara el rumbo de la historia. Su papel fue el de un guardián del tiempo, un símbolo de la paciencia y de la resistencia, incluso ante la inevitabilidad del fin. A diferencia de Adán, que fue el primer hombre en conocer la inocencia y la caída, Matusalén experimentó la decadencia en toda su extensión, viendo el mundo sucumbir antes del diluvio que renovaría la tierra y la esperanza de la humanidad. Adán y Matusalén, a pesar de las diferencias, tienen algo en común. Ambos enfrentaron el tiempo con sus limitaciones humanas, marcados por la mortalidad. Adán vivió los primeros pasos del hombre en la tierra, descubriendo las dificultades y las alegrías de una vida creada a imagen de Dios, pero manchada por el pecado. Su existencia fue el inicio de un linaje que enfrentaría el desafío de permanecer fiel en medio de la corrupción creciente. Matusalén, por su parte, vivió en un tiempo en que el pecado ya dominaba los corazones y los actos humanos. Su tiempo fue largo, casi 1000 años, pero eso no garantizó salvación para él o para su mundo. Al contrario, él vio el mundo desmoronarse, la violencia extenderse y el juicio inevitable llegar con las aguas del diluvio. Así, la larga vida de Matusalén puede ser vista como un período de advertencia, un tiempo para la reflexión que antecedió la limpieza de la tierra, mientras que Adán es el símbolo del comienzo, el hombre que conoció la luz y las tinieblas, el pecado y la redención que vendría. El legado de Adán y Matusalén es más que solo números en una línea de tiempo. Es una reflexión sobre la condición humana. Adán, como el primer hombre, representa la creación perfecta que se perdió, pero también la esperanza de redención. Su vida, aunque larga, estuvo marcada por sufrimiento y arrepentimiento, pero también por el inicio de una familia que llevaría su nombre y sus dilemas. Matusalén, aunque vivió casi un milenio, no escapó de la mortalidad ni del juicio. Su existencia larga fue un período en que el mundo vio la corrupción crecer y la necesidad urgente de cambio. Él es el símbolo de resistencia, pero también de aviso, una memoria viva de la fragilidad humana ante la justicia divina. Las historias de estos dos personajes nos recuerdan que la vida está hecha de elecciones, de desafíos y de un destino que traspasa los límites del tiempo físico, alcanzando la eternidad. Adán y Matusalén son dos pilares que sustentan la narrativa de la existencia humana, cada uno representando un extremo de la experiencia ante el tiempo y el destino. Adán, el primer hombre creado por Dios, tuvo una vida que marcó el inicio de todo, la creación del hombre, el paraíso, la caída y la expulsión. Él conoció la perfección y la imperfección, el amor y el dolor, la esperanza y el sufrimiento. Su jornada estuvo marcada por la pérdida de la inocencia y por el aprendizaje doloroso de lo que significa vivir en una tierra marcada por el pecado y por la mortalidad. La vida de Adán simboliza el comienzo de la humanidad, un hito que trae consigo la responsabilidad del libre albedrío, la consecuencia de las elecciones hechas y la promesa de redención. Matusalén,
que vivió casi 1000 años, nació en un mundo ya herido, donde la maldad crecía y contaminaba todo a su alrededor. Él fue testigo de la decadencia humana, de la violencia creciente y del inevitable juicio que vendría con el diluvio. Su tiempo fue largo, pero no se salvó a sí mismo ni a su generación de la destrucción. Aún así, la longevidad de Matusalén nos invita a pensar en la paciencia, en la resistencia y en la importancia de reconocer cuándo es hora de cambio. Su historia es un recordatorio de que el tiempo, por más que se prolongue, no puede evitar lo que está destinado a suceder y que la renovación es necesaria para que la esperanza pueda renacer. Entre Adán y Matusalén, lo que vemos no son solo vidas extensas, sino símbolos profundos de la condición humana, el inicio y el fin de un ciclo, el encuentro entre la creación y la justicia divina, la lucha constante entre el error y la posibilidad de redención. Al observar la vida de Adán, percibimos el peso de la responsabilidad que recayó sobre sus hombros como el primer hombre. Él no solo vivió, sino que inició un linaje que llevaría las marcas de la creación y de la caída. Cada paso dado fuera del paraíso fue una dura lección sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la esperanza que aún reside en el corazón humano. Adán vio a la humanidad dar sus primeros pasos, enfrentando un mundo nuevo y lleno de desafíos, donde el amor de Dios aún estaba presente, incluso en medio de las dificultades. Por otro lado, Matusalén vivió en un tiempo en que la esperanza parecía desvanecerse, donde la maldad y la corrupción crecieron a tal punto que el propio Creador sintió la necesidad de purificar la tierra. La longevidad de Matusalén, a pesar de ser la mayor registrada en la Biblia, no le dio poder para evitar la destrucción inminente, sino la función de presenciar el fin de una era. Sus casi 1000 primaveras fueron un periodo de vigilancia silenciosa, una cuenta regresiva para la renovación de la creación. Entre estos dos hombres, la diferencia no está solo en la cantidad de años vividos, sino en el significado de aquellos años. Un comienzo y un fin, una promesa y un juicio, la esperanza y la alerta. Estos contrastes nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la inevitabilidad del cambio y la necesidad constante de buscar la sabiduría y la gracia. La comparación entre Adán y Matusalén va más allá de los años contados. Revela la tensión entre el tiempo vivido y el significado de ese tiempo en la historia de la humanidad. Adán vivió en un tiempo donde todo era nuevo, donde la creación respiraba armonía y la comunicación con Dios era directa e íntima. Su vida fue la semilla de todo lo que vendría, el inicio de la saga humana. Pero esa saga no sería fácil, marcada por el pecado, por el dolor y por la búsqueda de reconciliación. Matusalén, viviendo casi 1000 años, fue un guardián del tiempo antes del diluvio, un testimonio silencioso de un mundo al borde del colapso. Él vio la corrupción aumentar, las alianzas deshacerse, la violencia extenderse y por fin el juicio inevitable que llegó como un diluvio devastador. Su longevidad, que podría parecer una bendición, fue en realidad un periodo de espera, de observación y quizás de arrepentimiento tardío. La diferencia entre ellos no está solo en el número de años, sino en lo que esos años representaron. Adán, el comienzo de la creación. Matusalén, el fin de aquella era. Entre el inicio y el fin encontramos la historia de la humanidad, marcada por elecciones, errores, esperanza y la eterna búsqueda de redención. Adán y Matusalén son, en muchos sentidos, los dos extremos del largo tapiz de la existencia humana, y sus historias conllevan lecciones profundas para todos nosotros. Adán, como el primer hombre, fue creado para vivir en perfección, en una comunión directa con Dios, en el Edén. Su vida, sin embargo, cambió drásticamente cuando la desobediencia entró en el mundo, trayendo la mortalidad y el sufrimiento. Él
fue el pionero de una jornada llena de desafíos y descubrimientos, aprendiendo a lidiar con las consecuencias del pecado y la esperanza de la redención que Dios prometió. Matusalén, que vivió casi 1000 años, nunca conoció esa inocencia original. Él existió en un mundo donde la corrupción ya dominaba y donde la violencia y la maldad se extendían sin control. Su longevidad es impresionante, pero no fue suficiente para impedir el desastre inminente. Él fue el último símbolo de una era que necesitaba terminar para que algo nuevo pudiera surgir. Al contemplar la vida de estos dos hombres, percibimos que el tiempo es más que una cuenta de años. Es una serie de momentos cargados de significado, elecciones y consecuencias. La vida de Adán nos recuerda el comienzo, la esperanza y la responsabilidad que tenemos de cuidar lo que se nos ha dado. La vida de Matusalén, por su parte, es una alerta sobre lo que sucede cuando esa responsabilidad es descuidada. La historia de ellos nos invita a reflexionar sobre cómo usamos el tiempo que se nos da, si para construir, para destruir o para buscar la renovación. Y en ese contraste entre inicio y fin, entre inocencia y decadencia, encontramos una invitación para que cada uno de nosotros escriba su propia historia, aprendiendo del pasado para transformar el futuro. La reflexión sobre Adán y Matusalén nos lleva a entender que la longevidad física no es sinónimo de sabiduría o bendición absoluta. Adán, incluso viviendo menos tiempo que Matusalén, dejó un legado inmenso. Fue el primero en experimentar la condición humana, el dolor de la separación de Dios y la esperanza por la redención futura. Su vida muestra que cada momento importa y que la calidad de la existencia es tan importante como la cantidad de años vividos. Matusalén, por su parte, con su vida casi milenaria, simboliza la resistencia ante la corrupción y el caos, pero también la impotencia ante la justicia divina. Él es un recordatorio de que, por más tiempo que tengamos, no podemos escapar de las consecuencias de nuestros actos ni de los cambios que el mundo necesita. Ambos nos enseñan que la verdadera medida de la vida está en aquello que hacemos con el tiempo que se nos da, en las elecciones que hacemos y en la forma en que enfrentamos los desafíos. Entre el primer hombre y el hombre que vivió más tiempo hay una historia de crecimiento, caída, juicio y esperanza que resuena hasta hoy en nuestras vidas, invitándonos a buscar un propósito mayor que trascienda los años y alcance la eternidad. Llegando cerca del fin de esta reflexión, percibimos que la comparación entre Adán y Matusalén es en realidad una invitación para entender nuestro propio tiempo y propósito. Adán, que vivió 930 años según la Biblia, fue el primero en conocer la vida fuera del paraíso, llevando consigo la responsabilidad de sembrar la humanidad. Su tiempo estuvo marcado por descubrimientos, errores y la búsqueda de la reconciliación con Dios. Matusalén, que vivió 969 años, aunque tuvo una vida casi un siglo más larga, no tuvo la oportunidad de evitar el diluvio que renovaría la faz de la tierra. Esa diferencia nos hace pensar que la vida no es una carrera para acumular años, sino una caminata para construir significado y legado. Ambos son ejemplos poderosos de que el tiempo dado por Dios debe ser usado con sabiduría, humildad y fe. Y es justamente esa lección la que resuena a través de los siglos. La duración de la vida es relativa, pero el impacto que dejamos es eterno. Entre Adán y Matusalén aprendemos que cada vida tiene un valor único y que el verdadero propósito está en cómo vivimos, amamos y servimos, independientemente del tiempo que se nos concede. Al concluir esta jornada entre Adán y Matusalén, comprendemos que la vida es una dádiva repleta de desafíos, lecciones y oportunidades. No importa cuántos años se haya vivido, sino cómo esos años fueron llenados. Adán, el primer hombre, nos enseñó sobre el comienzo de la humanidad y el peso de la elección. Matusalén, el hombre más longevo, nos alertó sobre la necesidad de la renovación y de la justicia divina. Ambos, en sus historias, reflejan la complejidad de la existencia humana, el equilibrio entre la creación y la destrucción, la esperanza y el juicio, el amor y la disciplina. Este versus no es solo una comparación de tiempos, sino una invitación
para reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre el legado que queremos dejar y la forma en que enfrentamos el tiempo que se nos ha dado. Que podamos aprender de ellos a valorar cada momento, buscar la sabiduría y actuar con fe, sabiendo que al final lo que realmente importa es el impacto de nuestras elecciones en la eternidad. Así, la historia de Adán y Matusalén permanece viva, inspirando a generaciones a mirar el pasado y construir un futuro mejor, lleno de esperanza y propósito. Y ahora quiero saber de ti. ¿Quién crees que dejó un legado más marcante? ¿Adán, el primer hombre, o Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Los leo todos. Y me encanta cuando comparten sus visiones. Si este video te hizo reflexionar o aprender algo nuevo, compártelo con alguien a quien también le gustará. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora. Suscríbete, deja ese me gusta, que fortalece mucho el trabajo, y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Te encuentro en el próximo video. Espero que sí. Dejaré 2 opciones para ti aquí al final.